o voy a mostrarles cómo se navega en el servicio de obligación financiera. Repito, navegación que pueden hacer los funcionarios internos de la DIAN, es decir, lo que llamamos los usuarios internos del servicio informático de obligación financiera. Entonces, aquí ingresan a nombre de la UAE, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seleccionan la cédula, entonces ingresa con la cédula del funcionario y se debe digitar la contraseña. Enviar consulta. Ya estamos entonces vamos a buscar aquí en las opciones de menú obligación financiera. Ya estamos dentro del servicio informático de obligación financiera. Entonces aquí tenemos las opciones de consulta buzón obligación financiera. Entonces ahí en ese buzón es donde el servicio informático de gestión masiva deposita o deja registrado los diferentes documentos, llámese declaraciones privadas, recibos de pagos, actos administrativos. Esa es como la puerta del servicio informático de obligación financiera, es decir, de ahí ella toma los documentos y los procesa. Una vez que el servicio informático de gestión masiva se los registra en ese buzón. Entonces yo ahí puedo consultar los documentos que están ahí. Si encuentro que hay un documento que no se ha procesado, como les decía al comienzo, yo como funcionario interno, si tengo el rol, porque soy un funcionario de cobranza o del área de recaudo, o un funcionario a nivel central de las subdirecciones de recaudo y cobranzas, o en el caso mío de la coordinación de la dinámica de los procesos, podemos entrar a procesar ese documento, repito, que está ahí en el buzón, que está pendiente de procesarse, pero porque hay, digamos, una cola bastante grande, digámoslo así, el documento no ha sido procesado. Entonces yo repito, si tengo el rol como funcionario interno o funcionario de la DIAN, puedo enviar a procesar ese documento para que la obligación lo procese e ingrese a la obligación respectiva. Consulta obligación financiera. Esa consulta se hace integralmente, es decir, es una consulta integral que debo hacer por el NID. ¿Sí? Entonces tomo el NID del contribuyente y hago la consulta. Consulta de obligaciones por identificador. Esa es una opción que me permite a mí consultar obligaciones con el número de la obligación. Y aquí vale explicarles que el servicio informático de obligación financiera a toda obligación le asigna un número interno, que es lo que conocemos como el número de obligación. O sea, para las obligaciones de renta hay un código interno definido, para las de ventas igual, para la retención a la fuente. Entonces, con ese número único, yo puedo hacer la consulta de esa obligación. O también la puedo hacer a través de esa opción consulta de obligaciones por identificador, la puedo hacer con el NID, el tipo de obligación, llámese renta, venta, retención en la fuente, patrimonio, año gravable y periodo. Consulta reportes. Esa es una opción que se le visualiza a los funcionarios internos de la DIAN que tengan el rol para poder consultar reportes. Ahí es, a través de esa opción consultar reportes se generan estadísticas, es decir, yo quiero saber cuántas obligaciones se tienen en la seccional de Pereira, por citar alguna de las direcciones seccionales, por el impuesto de renta del año 2018 con tipo saldo deuda vencida, ¿sí? Digamos, este rol lo tienen más que todo los jefes de las divisiones de recaudo, de las divisiones de cobranza, de las diferentes direcciones seccionales del país, o también los jefes de los grupos internos de recaudo y cobranza también tienen, o los jefes de los grupos de devoluciones. Lanzar circuito, esta es una opción que es propia de los ingenieros de la obligación financiera, los ingenieros que, digamos, atienden todo lo pertinente con el servicio informático de obligación financiera. Y reprocesar obligaciones. Este es el rol, digamos, o a través de esa opción reprocesar obligaciones, es que yo puedo hacer reproceso de obligaciones, puedo procesar documentos,
puedo marcar declaraciones con el estado ineficaz o desmarcar declaraciones de retención a la fuente con estado ineficaz, o puedo actualizar saldos. Si yo tengo una obligación que tiene una deuda y los intereses yo veo que no están liquidados a la fecha de hoy, yo puedo entrar por esa opción, actualizar saldos, y lo que se va a hacer ahí con esa opción es que esos intereses moratorios que están atrasados, es decir, están hace 5 días, la obligación vaya y me lo actualice y me lo refleje con fecha de hoy, es decir, fecha de corte, la fecha de hoy. Entonces, esas son las diferentes opciones. Entonces, vamos a ingresar por consulta de obligaciones. Aquí la llave principal para yo poder consultar las obligaciones de un determinado contribuyente es el NIT. Entonces vamos, picamos aquí, me dice el tipo de documento de identificación, le doy clic aquí en el combo y me aparecen los diferentes tipos de obligaciones. Perdón, tipos de documentos de identificación. Siempre se debe seleccionar el tipo de documento NIT. Siempre, sea persona jurídica o sea persona natural. Entonces vamos a consultar, aquí tenemos un NIT de una persona natural. Vamos a consultar este NIT. Una vez que ya tengo el NIT ahí digitado o lo he pegado, entonces le decimos botón, oprimimos aquí el botón buscar. Ya me trajo entonces, para este NIT, me trajo, bueno, el número del NIT y en este caso la razón social si se trata de una persona jurídica o asimilada, o los apellidos y nombres si se trata de un contribuyente persona natural. En este caso es un NIT de prueba, ya les dije, se llama prueba OF03. Entonces vamos a consultarle este NIT, le damos un clic acá en el cuadradito que tenemos a la izquierda del NIT y le decimos o pulsamos el botón continuar. Entonces aquí ya me trajo el NIT, la razón social o los apellidos y nombres. Me sale entonces saldo de obligaciones. Está iluminada la pestaña o la grilla saldo de obligaciones. Aquí siempre voy a tener año inicial y año final. El año inicial siempre por defecto va a ser el año 2006. ¿Por qué el año 2006? Pues resulta que el servicio informático de obligación financiera, su vigencia es a partir del año 2006, con lo que tiene que ver con el tipo de impuesto renta y complementario. Es decir, que yo en el servicio informático de obligación financiera puedo consultar obligaciones de renta y complementario del año grabable 2006 y siguientes. Esa es la vigencia del servicio de obligación financiera. Una renta del año 2005 yo no la puedo consultar en el servicio informático de obligación financiera. Esa obligación de renta y complementario del año grabable 2005 se debe consultar en un aplicativo que se llama cuenta corriente contribuyente, la CCC que llamamos al interior de la DIAN, y que es un aplicativo que está en plataforma CIAT, es decir, otra base de datos, otro sistema que tenemos aparte que se llama CIAT, lo que llamamos el mundo viejo. Año final, pues es el año en calendario en que estamos, que corresponde pues al año 2020. Entonces ahí puedo encontrar yo obligaciones de 2020, como son declaraciones de venta, de retención a la fuente. O si hay renta, fracción de año 2020, también la puedo encontrar ahí. Igual yo puedo hacer aquí, en estos combitos, la selección. Si quiero solo consultar obligaciones del año 2008, pues le pico en el año 2008. Si quiero año final 2011, pues hasta el año 2011. Entonces voy a consultar solamente obligaciones del año grabable 2008 hasta el año grabable 2011. Pero pues uno siempre consulta desde el año 2006 hasta el año 2020, que es el año que estamos ubicados. Estado de obligación. Resulta que el servicio informático de obligación financiera a todas las obligaciones les coloca un estado. Entonces, por defecto siempre me trae el estado todos, es decir, el estado todo cobija al resto de estados que vemos ahí, estado inicial, estado omiso,
estado presentado, estado finalizado, estado cancelado y estado cerrado. Estado inicial es cuando una obligación se crea con base en un recibo de pago. El ejemplo que les colocaba de un gran contribuyente que ellos por norma, es decir, lo establece el decreto de plazos ordinario que todos los años pide el gobierno nacional. Ahí se establece que si hay lugar a pagar un anticipo o una primera cuota, esos contribuyentes calificados como grandes contribuyentes lo deben hacer en el mes de febrero. Entonces, ¿lo hacen con qué? Con un formulario 490 llamado Recibo Oficial de Pago en Bancos. Entonces, una vez que la obligación financiera procesa ese 490, con el cual ese gran contribuyente pagó su primera cuota, habiendo lugar a ello, entonces la obligación financiera le coloca a esa obligación de renta del año 2019, si estamos frente a un pago de renta del 2019, le coloca el estado inicial. ¿Cuándo voy a encontrar yo una obligación en estado omiso? Cuando transcurrido el término que estableció el decreto de plazos para que se presentase la declaración y esta no se hizo, entonces esa obligación que se había generado o se había creado con base en el formulario 490 me va a pasar del estado inicial al estado omiso. Eso quiere decir que ese contribuyente persona jurídica calificado como gran contribuyente no presentó su declaración de renta del año 2019. Entonces está figurando como omiso esa obligación. Es decir, está carente de una declaración de renta que se ha debido haber presentado por el año gravable 2019. Estado presentado. Pues siguiendo el ejemplo de esa persona jurídica calificada como grandes contribuyentes, hizo su pago, se le asignó el estado inicial con base en el 490. En el momento en que él presente su declaración y la obligación la procese, esa obligación va a pasar del estado inicial al estado presentado. Significa ese estado presentado que esa persona jurídica calificada como gran contribuyente ya presentó su declaración correspondiente al año gravable 2019, a la declaración de renta y complementario del año 2019. Estado finalizado, bueno, este es un estado que se utiliza para las obligaciones en materia aduanera, que en estos momentos pues eso está quieto en la obligación, digamos, eso está faltante pues de ajustes, de modificaciones, de desarrollos nuevos. Entonces, estos estados realmente en este momento no se están utilizando. Estado cancelado. Se coloca para lo que les explicaba hace un rato, para las obligaciones indeterminadas. Aquellas obligaciones indeterminadas que les ingresa un formato 1105 tipo movimiento 2, repito que eso se genera cuando la declaración fue corregida con base en la ley 962 del 2005. Entonces lo que se hace ahí es que el formato 1105 tipo movimiento 2 ingresa a su obligación indeterminada y le coloca el estado cancelado. Es decir, esa obligación indeterminada ya quedó clausurada, ya quedó solucionada. Estado cerrado. ¿Cuándo encuentro yo una obligación con el estado cerrado? Esto se utiliza para esas obligaciones de ventas que los responsables del impuesto sobre las ventas, IVA, presentaron una declaración de venta con una periodicidad errada. Entonces, ¿ellos qué hacen? Al darse cuenta que presentaron una declaración con una periodicidad errada, por ejemplo, presentaron una declaración con una periodicidad bimestral, pues resulta que la periodicidad correcta no era la bimestral, sino la cuatrimestral, por el tema de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior, que es el que nos establece cuál es la periodicidad que debe presentar un contribuyente o que debe, digamos, aplicar un contribuyente para un determinado año gravable. Es, por ejemplo, para el año 2020, para que un responsable del impuesto sobre las ventas sepa cuál es la periodicidad que le corresponde, debe revisar cuáles fueron sus ingresos brutos a 31 de diciembre del 2019. Entonces, dependiendo del monto de sus ingresos brutos, él debe definir o debe, conocer o debe saber cuál es su responsabilidad en el impuesto sobre las ventas. En el impuesto sobre las ventas, en estos momentos tenemos periodicidades bimestrales, cuatrimestral y anual. Las bimestrales, pues,
la utilizan, digamos, o son cuáles responsables de impuestos a las ventas deben presentar sus declaraciones con periodicidad bimestral. Pues todos los grandes contribuyentes, todos los exportadores o todos los productores de bienes exentos. Ellos, por definición de la ley, la periodicidad de ellos es la bimestral, o quienes inicien actividades en el año 2020. Si hay un responsable del impuesto sobre las ventas que inicia actividad en el año 2020, pues él debe iniciar para el año 2020 o debe presentar sus declaraciones de ventas por el año 2020 con la periodicidad bimestral. La cuatrimestral es, repito, con base en los ingresos brutos del año inmediatamente anterior al declarado. Y la anual, la periodicidad anual, es la que deben utilizar o la que aplica para los responsables del impuesto sobre las ventas que se acogieron al régimen simplificado. Es decir, toda persona jurídica o natural que se acogió al régimen simplificado, al régimen de tributación simplificado, ellos simple, deben presentar su declaración de ventas con periodicidad anual. Entonces, si un responsable del impuesto sobre las ventas presentó una declaración con una periodicidad errada, pues debe subsanar eso con la presentación de una nueva declaración con la periodicidad que le corresponda, de acuerdo a la norma. Entonces, lo que se hace ahí es que la declaración que se presentó con la periodicidad errada se marca con un estado sin efecto legal y esa obligación a la cual había ingresado esa obligación que se marcó con estado sin efecto legal debe quedar con el estado cerrado, ¿sí? Entonces, esos son los diferentes estados que asigna el CIE de obligación financiera para los diferentes tipos de obligaciones que ella genera. Entonces, por defecto siempre nos muestra el estado todos. Entonces, vamos a consultarle a este NIT sus obligaciones. Entonces, le damos clic aquí al botón obligaciones. Pues seguimos con la grilla o pestaña saldo de obligaciones iluminada. Entonces, esto es el primer pantallazo que yo les decía. Igual me muestra el año inicial, el año final, el estado de obligación y me dice aquí que este contribuyente tiene entonces tipo de obligación, impuesto sobre la renta. Aquí en esta columna tenemos un total que es el consolidado del tipo de obligación de renta. Entonces, para este NIT, me está diciendo aquí en la columna total que él tiene 4 obligaciones con tipo saldo. Entonces, esto aquí está el significado de cada una de esas convenciones. Entonces, deuda vencida, una obligación con deuda vencida, pues su nombre lo dice. Es que ya transcurrió la fecha que él tenía para pagar y no me ha pagado. Entonces, ahí esa obligación queda marcada con el tipo saldo deuda vencida. Significa eso que esa obligación, y era lo que les decía ya cuando les explicaba pues el diagrama, el flujo de los documentos, que esta obligación debe ser entregada o registrada en una tabla para que la tome el aplicativo CIPAD y el área de cobranza pueda iniciar el cobro de esa obligación que está marcada con deuda vencida. Deuda no vencida son aquellas obligaciones que se presenta, digamos, una declaración con un saldo a pagar. La declaración se presenta antes del vencimiento del plazo para pagar. Entonces, lo que hace el Servicio Informático de Obligación Financiera es asignarle a esa obligación el tipo saldo deuda no vencida. ¿Qué quiere decir eso? Que esa obligación, yo no, como DIAN, digamos, como área de cartera, no puedo cobrar porque debo respetarle al contribuyente el término que el decreto de plazo ordinario estableció para que él me pagase esa obligación. Entonces, mal haría yo como área de cartera o como división de cobranzas ir a cobrar una obligación que todavía no se ha vencido el plazo para pagar esa obligación. Tipo saldo al día. ¿Cuándo encuentro yo una obligación con tipo saldo al día? Pues cuando yo presenté mi declaración y esa declaración tenía un saldo a pagar por impuesto y lo cancelé. Entonces, si lo cancelé en su totalidad, pues quiere decir que ya no debo nada, porque pagué todo el saldo a pagar por impuesto que me autoliquidé yo en esa declaración. Entonces, esa obligación queda en cero
y se marca con el tipo saldo al día, es decir, el contribuyente no debe nada por esa obligación. Con excedente, cuando encontramos una obligación con tipo saldo excedente, cuando el contribuyente, por ejemplo, en su declaración de renta se liquidó o autoliquidó un impuesto de 1.000.000 de pesos y me pagó por error 1.100.000. Pues la obligación era por 1.000.000. Como pagó 1.100.000, quiere decir que está pagando de más 100.000 pesos. Entonces, esa obligación en la cual se debía pagar 1.000.000 y me pagó 1.100.000, se va a marcar con el tipo saldo con excedente. Es decir, es un pago en exceso que tiene el contribuyente en esa obligación, que él tiene todo el derecho a hacer uso de él por la vía de la devolución y o compensación. ¿Por qué? Porque está pagando de más. Hay un pago o un sobrante de 100.000 pesos. Saldo a favor. Se marcan con tipo saldo a favor, aquellas obligaciones de renta, de ventas o de gravamen en momento financiero. Son las únicas obligaciones que pueden registrar un total saldo a favor. Entonces, si el contribuyente me presenta una declaración del impuesto sobre las ventas del primer bimestre del año oral de 2020 con un total saldo a favor, en el momento en que el Servicio Informático de Obligación Financiera procese esa declaración de ventas del primer bimestre del año 2020, que tiene un total saldo a favor, pues esa obligación de ventas 2020 bimestre 1 va a quedar marcada con el tipo saldo a favor, a la espera de qué decisión va a tomar el contribuyente con ese saldo a favor. Si el contribuyente me solicita ese saldo a favor en devolución y compensación, en el momento en que ingrese la resolución de devolución y o compensación, reconociendo ese saldo a favor que el contribuyente solicitó, pues esa obligación de ventas del año grave 2020, bimestre 1, va a quedar con tipo saldo al día. Es decir, ya ese saldo a favor se utilizó por la vía de la devolución y o compensación. Por tanto, el contribuyente ya no tiene derecho a que se le reconozca ese saldo a favor porque ya hizo uso de él, repito, por el camino o por la vía de la devolución y compensación. Es decir, ya existe una resolución de devolución y compensación con la cual se reconoció ese saldo a favor de esa obligación de ventas 2020 bimestre 1. Saldo a favor y excedente. ¿Cuándo encuentro yo una obligación con tipo saldo a favor y excedente? Esto se da más que todo para las obligaciones de renta de los grandes contribuyentes. Yo les decía que los grandes contribuyentes se establece para ellos en los decretos de plazo que se pide todos los años por parte del gobierno nacional el hecho de que ellos me deben pagar de forma anticipada o con cargo a cuota 1 o un valor del impuesto, ¿sí? Entonces, ese gran contribuyente aplicó ese decreto. Me pagó en un recibo de pago por allá en febrero el valor de la cuota 1 de acuerdo a lo que establece ese decreto. Cuando él presenta su declaración de renta, hablemos de renta del 2019, esa declaración se presentó con total saldo a favor. Es decir, si el contribuyente hubiese hecho sus cuentas bien, dice, no, pues yo no le voy a pagar primera cuota en febrero porque ya yo tengo aquí mis cuentas hechas en febrero y la declaración de renta del 2019 me va a arrojar saldo a favor. Entonces, como me va a arrojar saldo a favor, señores de la DIAN, yo no tengo por qué pagarle a usted primera cuota. Y eso está correcto, no tiene por qué hacerlo. Pero si él lo hizo, es decir, me pagó en febrero con un recibo lo que él consideraba o lo que la norma dijo que debía pagarme con primera cuota, y llega la declaración de renta del 2019 con un total saldo a favor, pues lo que va a hacer el Servicio Informático de Obligación Financiera es marcarme esa obligación con el tipo saldo a favor y excedente. Es decir, el contribuyente tiene dos valores a reconocer o tiene derecho a dos valores. Uno, por el pago de exceso que hizo con base en el formulario 490, que es lo que conocemos en la obligación como excedente. Y el otro es el total saldo a favor que refleja su declaración de renta del 2019. Entonces él tendrá que hacerme dos solicitudes. Cuando vaya a radicar allá en el Servicio Informático de Devolución y Compensaciones, debe hacer la radicación de dos formularios 0010. Uno, repito, con origen
en el pago de exceso derivado del formulario 490. Y el otro con origen en saldo a favor contenido en la declaración de renta del año 2019 que se presentó con un total saldo a favor. Entonces, son dos solicitudes, por ende, el área de evoluciones y compensaciones competente debe proferir dos resoluciones, una con origen en pago de exceso y otra con origen en saldo a favor. Entonces, en esa obligación de renta del 2019 van a ingresar dos resoluciones de evolución y compensaciones. Una con la cual se reconoció el pago en exceso, repito, contenido en el 490, y otro por el total saldo a favor que refleja o que contiene la declaración de renta. Sin saldo. Este tipo de saldo se utilizaba anteriormente. Anteriormente en el servicio de obligación financiera se creaban obligaciones desde el RUT. Es decir, si un contribuyente en el RUT tenía la responsabilidad 04, renta régimen ordinario, por el solo hecho de tener esa responsabilidad 04 en el RUT, el Servicio Informático de Obligación Financiera le creaba una obligación de renta del año que correspondía. Entonces, esa obligación se creaba con el formato 001, el formato RUT. Entonces, como ese formato es un formato donde se contiene una información básica del contribuyente, pues ese formato no es un título ejecutivo. Entonces, mal haría yo en ir con base en ese formulario 001, formato RUT, ir a asignar un tipo saldo, por decir algo, deuda vencida o deuda no vencida. No, no hay lugar a ello. Esas obligaciones, para ese entonces, repito, eso ya hoy en día no se hace, se les asignaba el tipo saldo sin saldo. Es decir, ese formato 001, conocido como el formato RUT, no me generaba detalles de movimiento, o sea, no había ningún valor a reconocer o a registrar en los detalles, ni valor débito, ni valor crédito. Entonces, al no haber ni valor débito ni valor crédito con base en ese formulario, repito, porque no es una declaración tributaria, no es un título ejecutivo, pues yo debo asignarle o debía asignarle en su momento el tipo saldo sin saldo. Y el último es el tipo saldo inconsistente. Cuando encuentro yo una obligación en el servicio de obligación financiera con tipo saldo inconsistente. En aquellos casos en que yo tengo, en esa misma obligación tengo una deuda por el concepto saldo impuesto y un crédito por el concepto saldo sanción. Y esos casos, ¿cuándo se dan? Más que todo cuando a esa obligación se le efectúan compensaciones. Entonces, como es un acto administrativo llamado resolución de devolución y compensación, el Servicio Informático de Obligación Financiera no tiene facultad para modificar ese acto administrativo llamado resolución de devolución y compensación. Ello lo aplica tal como se profirió. Entonces, si al proferirse no se cubrió la totalidad del impuesto y se compensó más a sanción, pues yo lo que voy a encontrar ahí es una deuda por el concepto saldo impuesto y un crédito por el concepto saldo sanción. Entonces, ¿qué tipo saldo le asigna el CIE de obligación financiera a esa obligación? Pues el tipo saldo inconsistente. Es decir, tengo un débito por el concepto saldo impuesto y tengo un crédito por el concepto saldo sanción, que no puedo hacer nada hasta tanto no se corrige ese acto administrativo llamado resolución de devolución y compensación. Entonces, compañeros y compañeras, esos son los tipos de saldo que el Servicio Informático de Obligación Financiera le asigna a todos los tipos de obligaciones que ella contiene o que ella maneja. Entonces, para el caso del tipo de obligación impuesto sobre la renta, yo tengo aquí en su total, digamos, o en el resumen, me dice que hay 4 obligaciones con deuda vencida. Sigamos bajando para mostrarles. Entonces, en este primer pantallazo, yo voy a encontrar los tipos de obligaciones que se le crearon a este NIT. Entonces, impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas. Entonces me está diciendo que por el impuesto sobre las ventas tengo en el resumen, en el total, una obligación con deuda vencida. Seguimos bajando. Tengo el tipo de obligación retención en la fuente y en la columna total me dice que hay 3 obligaciones con tipo saldo deuda vencida.
Seguimos bajando. Encuentro que para este contribuyente se le creó obligaciones del Impuesto Nacional al Consumo y que en el resumen o el total tenemos 4 obligaciones, igualmente con tipo saldo, deuda vencida. Seguimos bajando. Encuentro que este contribuyente también se le creó obligación del impuesto a la riqueza y complementario de normalización tributaria. Y me está diciendo el resumen o el total que hay una obligación de riqueza y complementario de normalización tributaria con tipo saldo, deuda vencida. Vamos entonces a adentrarnos más y vamos a seleccionar una de estas obligaciones de renta. Entonces yo quiero saber estas 4 obligaciones de renta, ¿de qué años grabables corresponden? ¿A qué años grabables pues corresponden ellas? Entonces me voy desplazando hacia la derecha y encuentro que hay una obligación de renta del año 2015 con tipo saldo deuda vencida que me dice que me está debiendo 839,000 pesos. Aquí, compañeros, yo quiero pues decirles tanto a los compañeros pues de la DIAN como a los compañeros estudiantes y profesores que atienden pues a los contribuyentes allá en sus sedes de las universidades, que estos saldos que vemos acá no siempre están actualizados. Lo que les decía yo, el tema de los intereses o la actualización de sanción. O sea, pues sucede que por el alto volumen de obligaciones que se tiene, el servicio informático de obligación financiera no alcanza a liquidar intereses a la fecha a todas esas obligaciones que están marcadas con el tipo saldo deuda vencida. Entonces, aquí la recomendación que se hace es que nos adentremos más para que en las consultas siguientes, ahí sí vamos a encontrar las obligaciones con los intereses actualizados, a la fecha, o las sanciones, las actualizaciones y sanciones liquidadas a la fecha, ¿sí? Bueno, entonces este contribuyente tiene renta 2015, renta 2016 con deuda, 2017 no tiene, 2018 tiene 2 obligaciones. Entonces vamos a consultarle la obligación, por decir algo, del año 2016. No vamos a adentrar más. Entonces yo le doy clic aquí en la cantidad 1 o en el tipo de obligación. Cualquiera de los dos me aparece el vínculo para yo avanzar a la siguiente consulta. Entonces le damos clic aquí. Aquí entonces ya llegamos a otra grilla que se llama obligaciones con saldo. Y entonces aquí encuentro yo lo que conocemos como listado de obligaciones. En el listado de obligaciones yo tengo lo que les decía, mira, número de ítem es el número de la obligación. Ya les decía yo que el servicio informático de obligación financiera a todo tipo de obligación le asigna un número interno, que es lo que conocemos como número de ítem o número de obligación. Y ese número de obligación o número de ítem está compuesto por los siguientes valores. De izquierda a derecha, los primeros 4 dígitos, 1001 o 1001, corresponden al tipo de obligación de renta. Es decir, toda obligación de renta, siempre el número de obligación o número de ítem de derecha a izquierda va a arrancar con el código 1001. Ese es el código interno que se le asigna a los tipos de obligaciones llamado renta y complementario. Los 2 siguientes dígitos es el año gravable 2016. Quiere decir que esta es una obligación de renta del año gravable 2016. Y los siguientes dígitos, 000, 103, 3896, es el número interno de esa obligación. Es decir, esa obligación es la 100116, 0000, 1003, 896. Que su fecha de vencimiento para declarar, bueno, periodo 1, el impuesto sobre la renta y complementario por defecto siempre es periodo 1. O sea, es una obligación anual que va del 1 de enero al 31 de diciembre o desde la fecha de inicio de actividades
hasta el 31 de diciembre, o desde el 1 de enero a la fecha en que se liquidó la persona jurídica o la sucesión. Vencimiento para declarar. Aquí viene la fecha que se llena, repito, en una tabla o se alimenta en una tabla con base en el decreto ordinario de plazos o un decreto ahorita este año el gobierno por el tema de la emergencia sanitaria que tenemos expidió unos decretos de plazos modificando el decreto ordinario, es decir, extendiendo los plazos para declarar, para pagar la renta de los grandes contribuyentes, la renta de las personas jurídicas no grandes, algunos periodos de ventas, algunos periodos de impuesto al consumo. Entonces, esos plazos ya no se toman con base en el decreto ordinario de plazo que todos los años pide el gobierno nacional, sino que las tablas se deben alimentar con esos decretos nuevos que se pidieron, repito, con ocasión de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Corte de intereses. Aquí les decía yo, mire, aquí me está diciendo que el corte de intereses está el 22 de abril del 2020. Fíjense, hoy estamos a 11 de agosto del año 2020, lo cual quiere decir que esos intereses que me está liquidando aquí de 6.040.000, pues no están liquidados a la fecha de hoy. Todo eso, entonces yo le decía, allá en la parte, en la primera pantalla, ese saldo que me estaba reflejando no es el saldo real. Igual el saldo que me está mostrando aquí no es el saldo real, porque aquí me está diciendo la columna corte de intereses, que es 22 de abril del 2020. Entonces, esta obligación hay que hacerle una actualización para que los intereses se calculen a la fecha de hoy, es decir, a la fecha de la consulta. Bueno, aquí me muestra entonces el estado de la obligación, ya se lo explicaba, presentado, porque pues, hay una declaración presentada, el total de la deuda, 21.841.000, que es la sumatoria de los intereses, 6.040.000, el impuesto, 11.651.000, y la sanción de 4.150.000. No hay más, no hay actualización de sanción, no hay excedentes, no hay arrastres indebidos por saldo a favor, no hay arrastre indebido de anticipo, no hay arrastre indebido de anticipo sobre tasa, no hay arrastre indebido de saldo a favor de renta CRE, no hay arrastre indebidos por mayor anticipo sobre tasa. Entonces, este saldo, repito, no está actualizado. ¿Por qué? Porque los intereses moratorios no están liquidados a hoy, sino al 21 de abril, una fecha pasada. Están desactualizados. Entonces, me debo adentrar más, ir a una siguiente pantalla, a una siguiente consulta, para yo obtener ya los intereses liquidados a la fecha de hoy. Entonces, nos venimos acá al número de obligación, ahí es en la única parte en donde me aparece el vínculo, es decir, el que me permite pues avanzar a la siguiente consulta o la siguiente pantalla. Entonces, si me paro, miren acá, no me aparece, no puedo hacer aquí. Entonces, le doy clic aquí en el número de obligación. Ya llegamos a una nueva grilla o pestaña que se llama detalle de obligación. Entonces, fíjense, veníamos de la grilla saldo de obligación, pasamos a obligaciones con saldo y llegamos a la grilla o pestaña detalle de obligación. Entonces yo aquí ya tengo en detalle de esa obligación de renta 2016. Miren, impuesto sobre la renta, año 2016, periodo 1. Este es el número de la obligación. Aquí me está diciendo que el vencimiento para declarar la renta del 2016 que tenía ese contribuyente persona natural era el 18 de octubre del 2017. ¿Sí? Y fíjense, ya aquí me está diciendo que la fecha de corte de liquidación es 11 de agosto del 2020. Ya eso me está garantizando a mí que los intereses moratorios están liquidados a la fecha de hoy. O sea, a la fecha de la consulta. Hoy, 11 de agosto del 2020. Bueno, entonces, este contribuyente, ¿qué tiene? Tiene una declaración inicial. Entonces, yo la puedo consultar aquí, le doy un clic y puedo abrir el PDF de esa declaración.
para mirar los valores que ese contribuyente me declaró. Entonces, miren, formulario 210, privada, es decir, una declaración privada que presentó del año 2016. Y acá entonces vámonos a la parte de la derecha donde está la sección de la liquidación privada, que es lo que le interesa al servicio de obligación financiera para generar sus reconocimientos o sus movimientos débitos o créditos. Entonces aquí encontramos que este contribuyente tiene un impuesto de ganancia ocasional de 7 millones, un total impuesto a cargo de 7 millones y le da un saldo a pagar por impuesto de 7 millones, un total saldo a pagar de 7 millones. Entonces, ¿qué hace el Servicio Informático de Obligación Financiera con esta declaración? Genera un formato interno que se llama generador de cuotas. Entonces me vengo yo aquí a la subtítulo documentos generados. Entonces, cada documento externo, es decir, cada declaración o recibo de pago, documentos externos son los documentos que presentan por sí mismos los contribuyentes, me generan un formato interno. Entonces aquí esta declaración inicial terminada en 8940, 2111-8940, generó el formato interno que se llama 1116, mire, generador de cuotas. Entonces vamos a consultar el PDF de ese formato llamado generador de cuotas, modelo 1116 o número 1116. Le damos clic y vamos a abrir el PDF de ese documento. Entonces mira, generador de cuotas, formato 1116, el número del formulario, del formato, todo documento, llámese declaración o formato interno, tiene un número de documento. Siempre vamos a encontrar aquí en la casilla 4 llamada número de formulario, un número del documento. Trátese, repito, de una declaración privada o de un formato interno. En este caso, este formato interno 1116 llamado generador de cuotas le correspondió el número 1116-3481. Ese es el número de formulario de ese formato 1116. Aquí me trae los datos básicos del contribuyente, el NID, el tipo de documento, el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre, otros nombres. Si es una persona jurídica, la razón social. Aquí me trae la descripción del tipo de obligación, impuesto sobre la renta, el código, ya les dije que renta es código 1001, el año gravable de esa declaración 2016, el periodo por defecto renta siempre es 1. Cuando es un número de declaración o acto administrativo lo registra acá, no es este el caso porque este 1116 se está generando con base en una declaración privada, el número de repetición del documento y el número de obligación. Mire, esta es la obligación 100116, es decir, renta del 2016, terminada en 3896. Ese número es único. Seguimos y nos vámonos para la hoja 2. Entonces en la hoja 2 de este formato 1116, mire, hoja 2, igual el mismo número de formato, la información básica del contribuyente, estas son casillas de cabecera, eso no cambia. Tengo aquí el número del formulario, es decir, la declaración que veíamos 2111, la que abrimos. Esta, mira, la 89, mire, la 8940 es la que aparece acá en la casilla número de formulario, casilla 30 de la hoja 2 del formulario 1116 o generador de cuota. La repetición de ese documento, la fecha del formulario, la fecha de esa declaración. Y aquí entonces me dice ya los movimientos que se generaron, con base en esa declaración de renta del año 2016. Entonces me dice, código del concepto saldo 100. Eso es un código externo que corresponde al concepto saldo impuesto. Yo les mencionaba ahora rato los conceptos saldos que son impuestos, intereses moratorios, sanción, en el caso de aduanas, arancel, IVA externo, bueno, salvaguardia, esos son conceptos saldos. El número de la cuota, pues se trata de una renta de una persona natural, pues siempre la renta de las personas naturales se deben pagar en una cuota, si hay lugar a ello. La naturaleza,
Pues débito porque la declaración arrojó un saldo a pagar por impuesto. Entonces, como es un saldo a pagar, pues es naturaleza débito. Es una cuenta por pagar que tiene ese contribuyente a favor de la DIAN. La fecha de vencimiento. Entonces, de acuerdo al decreto de plazo, se alimentó una tabla donde se dijo que las personas naturales cuyo dígito, cuyo cédula, o su NIP, perdón, terminara en 40, perdón, en 03, fíjense, antes del dígito de verificación. El dígito de verificación para este NIT es el 8. Lo que se mira aquí es los dos últimos dígitos, o sea, o los dos primeros de derecha a izquierda, o los dos últimos de izquierda a derecha. Entonces, para un NIT, persona natural, cuyo NIT terminase en 03, el decreto de plazo estableció que la renta del 2016 se debía presentar y pagar. Ya les dije que las naturales pagan en una sola cuota su impuesto sobre la renta y complementario. Se debía hacer el 18 de octubre del 2017. Entonces la obligación financiera dice, usted el saldo a pagar por impuesto de 7 millones debió pagarlo el 18 de octubre del 2017. Entonces eso es lo que la obligación registra ya en los detalles de movimientos, que ya se los voy a mostrar. Es decir, se registra este formato 1116. Entonces vámonos allá y vamos a consultar lo que se llama detalles de movimientos. Le damos aquí un clic y aquí ya me va a mostrar la consulta detalle de movimientos. Entonces fíjense, aquí en esta consulta detalle de movimiento yo voy a encontrar, mire, el formulario 2111 terminado 8940, que es el correspondiente a la declaración inicial que presentó ese contribuyente persona natural, y el formato interno 1116 llamado generador de cuotas que la obligación generó, el que les mostré aquí en el PDF. Mire, el 3481. Mire, el 3481, débito 7 millones. Entonces voy al detalle y me dice, mira, con base en esa declaración que se generó este 1116, hay un concepto de movimiento llamado reconocimiento. Este es el reconocimiento, es el valor, digamos, que él debe pagar por el concepto saldo impuesto por 7 millones de pesos. ¿Cuándo me ha debido haber pagado? Pues lo que les dije, 18 de octubre del 2017. ¿Sí? Entonces, ahí está la fecha en que el contribuyente, persona natural, cuyo NIT terminase en 03, ha debido de haberme declarado y pagado. Pues no pagó. Como no pagó, entonces tiene una deuda por 7 millones de pesos por impuestos más los intereses moratorios. Entonces, por ahora cerremos este detalle y volvamos acá a la grilla o pestaña de documentos. Entonces, mire, aquí si yo consulto la grilla de saldos, aquí el servicio de obligación financiera me va a decir qué me debe este contribuyente por la obligación de renta 2016. Me está debiendo. Con base en la declaración inicial me debe 3.651.000. Con base en una declaración de corrección 8958 me debe 8 millones de pesos. Los intereses moratorios que está generando el saldo de la declaración inicial, es decir, los 3.651.000, me está diciendo que los intereses moratorios son de 1.876.000. Que la declaración 8958 me está generando, o sea, los 8 millones me están generando 4.110.000 pesos de intereses, y que esa declaración de corrección 8958 me generó una deuda por el concepto saldo sanción equivalentes a 4.150.000. Este es el total de la deuda que el contribuyente tiene a la fecha de hoy. ¿Dónde la puedo ver más detallada? Aquí en la grilla o pestaña de extracto. En la grilla o pestaña de extracto yo voy a encontrar entonces que 15 millones de pesos era su deuda por impuesto, abonó 3.349.000, me quedó un saldo de 11.651.000 por impuesto. Intereses, 7.630.000, abonó 5.754.000, a hoy me debe 1.876.000 por intereses a la fecha.
me está debiendo 4.110.000 y por sanción me está debiendo 4.150.000. Su deuda inicial era de 5 millones, hizo un abono de 850 y le quedó una deuda por el concepto saldo-sanción de 4.150.000. En total, este contribuyente me debe por impuesto 11.651.000, por intereses 1.876.000 más los intereses de la fecha 4.110.000 y por sanción me debe 4.150.000. Total de la deuda hoy, es decir, la suma de esas partidas, la deuda por impuesto, por intereses y por sanción, me debe 21.787.000 pesos. Este es un saldo, repito, confiable, ¿sí? Pero para yo encontrar ese saldo debo adentrarme más, porque, repito, el saldo que yo veo allá en la primera y en la segunda pantalla, pues no me están mostrando, desafortunadamente, los intereses actualizados a la fecha, o si hay actualización sanción, la actualización sanción. Bueno, entonces vamos a explicarle cómo genera la obligación financiera un pago. Entonces, aquí hay un recibo de pago. El formulario modelo 490. Abrimos este formulario. Este documento me dice lo siguiente. Formulario 490, número de formulario 491, terminado en 1889. ¿Qué me pagó este contribuyente con este recibo? Me pagó año 2016, concepto. Concepto 4 se utiliza o se diligencia cuando yo estoy pagando una obligación de renta. Entonces, si un contribuyente me va a pagar una obligación de renta y complementario mediante un formulario 490 llamado Recibo Oficial de Pago de Impuestos Nacionales, pues debe diligenciarme en la casilla 2, digamos, si está diligenciando el recibo de forma litográfico, por allá por donde les dije usuario no registrado, debe seleccionar el concepto 4, repito, que es el que se utiliza o el que se debe diligenciar cuando yo voy a pagar una obligación del impuesto sobre la renta y complementario. Ya les decía que para renta y complementario por defecto el periodo es 1. Entonces aquí siempre que yo esté pagando concepto 4, repito, que traduce a impuestos sobre la renta y complementario, el periodo por defecto va a ser 1. Así está definido. Entonces, él me pagó con cargo a la declaración 8940. Esta era la declaración inicial, o es la declaración inicial. Me está diciendo que me paga la cuota 1 de 1 y me pagó 1.500.000. 1.500.000 por concepto de impuesto. Voy a la casilla 980 y este es el valor que el servicio de obligación financiera toma. Ella no mira o no tiene en cuenta cuánto afigura diligenciado en la casilla 34, cuánto en la 35, ni cuánto en la 36. No, ella va y toma el total, la 980, que es la sumatoria de la 34 más la 35 más la 36, ¿sí? Y aplica este 1.500.000 de conformidad con el artículo 804 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cómo lo hace ella? Entonces, buscamos acá en documentos generados ese recibo de pago terminado en 1989. Aquí lo tengo. Entonces, ella me genera un formato interno que se llama aplicación de pago. Este formato está definido como el formato 1074, que es, repito, el que se genera cuando hay un pago, ya sea con una declaración que contenga pago, es decir, que su casilla 980 sea mayor a 0, o con un recibo oficial de pago de impuestos nacionales que el contribuyente haya efectuado. Entonces, vamos a abrir el PDF de este documento para que ustedes vean cómo se aplica ese 1.500.000. Entonces, aquí el formato 1074 que se generó con base en el recibo
491 terminado en 1889 del 5 de octubre del 2019 por un valor total de 1.500.000 en aplicación al artículo 804 del Estatuto Tributario. La obligación financiera dijo: yo, ese 1.500.000 que usted pagó, señor contribuyente, se lo distribuyo de la siguiente forma: 530 al concepto saldo de interés. Es decir, usted al momento del pago me debía unos intereses de 3.823.000. Yo alcanzo, o de acuerdo al 804, yo solamente le aplico 530 del 1.500.000. El restante, los restantes 970 se los voy a imputar o se los voy a aplicar al concepto saldo de impuesto. Entonces, la deuda que usted tenía por impuestos, según la declaración que usted presentó, era de 7 millones, pero solo alcanzó con ese recibo de 1.500.000 a hacer un abono al concepto saldo impuesto de 970. Entonces, así fue como ella aplicó el 1.500.000. Si nos bajamos y nos vamos a la hoja 2 de ese 1074, entonces aquí vamos a encontrar, mire, intereses que liquidó por cada corte. Yo les decía que anteriormente, antes de esa modificación que se introdujo el año pasado, los intereses se calculaban mes por mes. ¿Por qué mes por mes? Porque las tasas de usura regían por cada mes, ¿sí? Entonces se hacían cortes dependiendo de la tasa de usura vigente para ese mes. Entonces por eso es que encuentro yo aquí en el 1074 diferentes cortes. Mira, primer corte, segundo corte, tercer corte, cuarto corte. Entonces ella, ¿qué me dice aquí abajo? Que el primer corte lo canceló en su totalidad. Débito y crédito. Débito y crédito. Débito y crédito. Débito 172. Aquí ya no le alcanzó a cubrir todos los 172. Solo le hizo un abono a esos 172, es decir, a ese cuarto corte de intereses de 114. Nada más. A impuesto, a los 7 millones, como les decía, le alcanzó a imputar o aplicar o a efectuarle un crédito de 970.000 pesos. Entonces, si volvemos a los detalles de movimientos, allá en los detalles de movimiento yo voy a encontrar el 1074 terminado en 1805. Entonces vamos a buscar acá en los detalles de movimiento ese 1074. No está en la hoja 1, entonces avanzo a la hoja 2. Nos bajamos acá y mire, aquí encontramos el 1074 terminado en 1805. Repito que se generó con base en el recibo de pago terminado en 1989. Entonces, aquí en los detalles me está diciendo que al concepto saldo impuesto le estoy aplicando 970. Entonces, su deuda o su reconocimiento por impuesto era 7 millones. Al imputarle o acreditarle 970, pues usted me quedó debiendo de ese impuesto que se generó con base en la declaración inicial, 6.030.000 pesos. Busquemos entonces la aplicación de ese 1074 a intereses. Avanzamos a la siguiente página. Este es otro recibo, no aquí. Avanzamos a la siguiente página. Aquí tampoco. Avanzamos. Ella los detalles de movimiento los ordena por tipo, por concepto saldo, impuestos, intereses, sanción. Entonces, mire, ya aquí encuentro que con ese 1074-1805, aquí me acreditó el primer corte de intereses de 74, lo dejo en 0. El segundo corte, 169, le aplicó 169, 0. El tercer corte, 173, le aplicó 173, lo dejo en 0. Y sigo a la página sexta. Y al cuarto corte solo le alcanzó a imputar o aplicar 114, ¿sí? Entonces ese cuarto corte
quedó un saldo, pues saldo que la obligación financiera ella reversa para volver a liquidar intereses del saldo de impuesto desde la fecha de vencimiento hasta la fecha del siguiente pago. Bueno, entonces nos volvemos a la hoja 1 de los detalles y pasemos aquí nuevamente a la grilla de documentos. Aquí entonces les explico lo siguiente. Hay una segunda declaración que es la 2111 terminada en 8958 del 11 de noviembre del 2019. Entonces vamos a abrir esa segunda declaración. Esa corresponde a una declaración de corrección que presentó este contribuyente. Entonces fíjense, aquí me está diciendo en la casilla 26 que esta declaración 8958 hace referencia a la 2111-8940, es decir, a la declaración inicial, lo cual quiere decir que él con esta declaración de corrección 8958 corrigió la declaración inicial 8940, perdón. ¿En qué término la corrigió? Fíjense, dice que ya el impuesto no son 7 millones, sino 15 millones. Entonces, aquí hubo un incremento o un aumento del impuesto. Entonces, ya el impuesto pasó de 7 millones a 15 millones. La sanción pasó de 0 a 5 millones. Y el total saldo a pagar pasó de 7 millones a 20 millones. ¿Qué hace el Servicio Informático de Obligación Financiera cuando le llega una corrección con mayores valores por impuesto y por sanción, como en este caso que tenemos acá? Entonces ella va y genera, aquí en documento generado, buscamos la declaración 8958 y ella me genera acá, mire. En el documento generado voy al frente de la declaración de corrección 8958, ella me genera un formato 1075, un formato interno que se llama diferencias por corrección. En ese formato 1075 se registran los mayores valores que contenga esa declaración de corrección. Entonces vamos a consultar el PDF de este formato 1075. Entonces mire, en este formato 1075 encontramos la declaración 2111-8940, la declaración de corrección 2111-8958 y en la hoja 2 me va a decir entonces, mire, saldo a pagar por impuesto de declaración inicial 7 millones, saldo a pagar por impuesto de declaración de corrección 15 millones, mayor valor por impuesto 8 millones. Valor sanción, declaración inicial 0, declaración de corrección 5 millones, mayor valor por el concepto saldo sanción 5 millones. Total saldo a pagar, declaración inicial 7 millones, declaración de corrección 20 millones y mayor valor del total saldo a pagar 13 millones. ¿Cómo están compuestos estos 13 millones por el total saldo a pagar? Están compuestos de 8 que corresponden a impuesto y de 5 que corresponden a sanción. Entonces, ¿qué hace el Servicio de Obligación Financiera con estos mayores valores? Genera un formato interno que se llama generador de cuotas 1116. Vamos y consultamos el 1116 terminado en 3497 y encontramos en su hoja 2 que esa declaración de corrección contiene un mayor valor por impuesto, mire, concepto saldo impuesto, débito, la fecha de vencimiento de la misma, 18 de octubre del 2017, 8 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que este mayor valor por impuesto que contiene esa declaración de corrección, se le deben liquidar intereses moratorios desde la fecha del vencimiento para pagar, que era 18 de octubre del 2017, hasta la fecha del pago, o hasta la fecha de hoy. Y la sanción, o sea, aquí genera por el concepto saldo 300, que se llama sanción, un débito por 5 millones de pesos. ¿Y cuál es la fecha de vencimiento de exigibilidad de esa deuda por el concepto saldo sanción o de ese débito? Pues la fecha en que se presentó la declaración de corrección. Para este caso, esa declaración de corrección se presentó el 11 de noviembre del 2019. Aquí lo vemos en
la grilla de documentos. Miren, declaración 8958, presentada 11 de noviembre del 2019. Si abrimos el PDF de esa declaración, aquí me debe decir, mire, 11 de noviembre del 2019. Entonces, esta sanción de 5 millones se hace exigible o nació a la vida jurídica el 11 de noviembre del 2019, fecha en la cual se presentó esa declaración de corrección. ¿Sí? Vamos a ir rápidamente. Ya veo que, Sandrita, el tiempo está como, estamos como pasados, Sandrita. Tranquilo, no hay ningún problema, el auditorio está como mañana, todos están muy juiciosos y atentos. Entonces, vamos a mostrarles entonces aquí en los detalles de movimiento los mayores valores. Hay ocasiones en que la consulta de detalle de movimiento es muy, digamos, tiene muchas hojas. Entonces, cuando tiene muchas hojas, sobre todo en producción, ¿no?, que hay cantidad de información, se hace muy, digamos, dispendioso, demorado, pasar de una página a otra, ¿sí? Entonces, uno como usuario lo que hace es consulta aquí el reporte. Mira, aquí hay un reporte de detalles de obligación. Entonces, le damos clic ahí y lo que va a pasar es que se me va a generar un PDF, o sea, una imagen PDF de esa consulta de detalles de movimientos. Miren, aquí dice reporte y está en un PDF, entonces le digo aceptar. Ya yo teniendo ese reporte de detalle de movimiento, ahí sí puedo yo avanzar más rápido. Mira, entonces aquí ya tengo el reporte en PDF, entonces puedo pasar a la siguiente página rápidamente. Miren, aquí entonces, aquí vimos lo que teníamos el primer pago, el saldo quedó. Miren, aquí ya veo yo en esta hoja 2 que se registraron por el concepto saldo impuesto los 8 millones. Fíjense, con base en el 1116 terminado en 3497, que se generó con base en la declaración de corrección 2111 terminada en 8958. Lo que les mostré aquí, mira, este 1116 terminado en 3497, donde me dice que el valor por el concepto saldo impuesto es de 8 millones y de la sanción de 5. Entonces, volvamos al detalle de movimientos y aquí ya tengo registrado, mira, los 8 millones de impuestos y vamos a avanzar más para mirar los 5 por el concepto saldo de sanción. Aquí sigo con impuestos, miren, la hoja 3 me está reflejando el concepto saldo impuesto. Sigo avanzando, concepto saldo impuesto. Concepto saldo impuesto, voy en la hoja 5. Concepto saldo impuesto, ya llegué a la hoja 6. Aquí tengo impuesto, 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 impuesto. Ya terminó impuesto y sigue con intereses. Lo que les mostré allá en la consulta de detalles, los intereses que se generaron para la declaración inicial con base en el primer pago. Sigo intereses, intereses. Sigo avanzando, voy para la página 7. Intereses, sigo con intereses, intereses, intereses. Y aquí ya vemos sanción, miren. Entonces, miren, con base en la declaración 8958 que se generó el 1116 terminado en 3497, yo veo un reconocimiento por el concepto saldo sanción con un valor débito de 5 millones. Es decir, lo que me dijo acá el 1116 en su hoja 2, mire, concepto saldo sanción 5 millones, ya habíamos visto el concepto saldo impuesto por los 8 millones. ¿Sí? Entonces volvamos aquí al reporte. Y aquí entonces me está diciendo que este contribuyente por sanción se le hizo un abono de 277 y tiene una deuda por sanción de 4.723.000. Bueno, seguimos aquí. Entonces, los intereses a la fecha los está generando. Por un saldo que quedó de la declaración inicial de 1.876.000, me está diciendo que a hoy, miren, desde el 18 de octubre del 2017 hasta el 11 de agosto del 2020, fíjense, hoy, a esa base de 1.876.000,
con la tasa de interés bancario corriente que está vigente para el mes de agosto, que es 18,29%, efectivo anual, le está calculando unos intereses, perdón, la base es 3.651.000, es decir, la deuda por impuesto es de 3.651.000, repito, con base en la declaración inicial. A esos 3.651.000 le está generando unos intereses desde el 18 de octubre del 2017, fecha que se tenía para pagar, hasta hoy, 11 de agosto del 2020, unos intereses de 1.876.000. Ahora, con base en la declaración de corrección, me debe todo el mayor valor, es decir, los 8 millones. No hubo pagos o no hubo crédito para aplicar a ese mayor valor por impuesto que se generó con base en la declaración de corrección. Es decir, él me está debiendo la totalidad del mayor valor, repito, que se generó con base en la corrección, 8 millones. Igual a esos 8 millones le está calculando intereses desde la fecha de vencimiento, 18 de octubre del 2017, hasta el 11 de agosto del 2020, a la tasa de interés bancario corriente del 18,29, y los intereses dice que son 4.110.000 pesos. ¿Sí? Esos son entonces los saldos que yo les mostraba acá en la grilla. Mire, en la grilla de saldos. Aquí están los 3.651, que es la deuda por impuesto con base en la declaración inicial. Los 8 millones, que es el mayor valor que generó la declaración de corrección. El 1.876.000, que es el interés que está generando el saldo de impuesto de la cuota 1, o sea, los 3.651 de la declaración inicial, perdón. Y los 4.100.000 que están generando los 8 millones, que es el mayor valor de la declaración de corrección, y la sanción de 4.150.000. O sea, el saldo que quedó de los 5 millones, él quedó debiendo 4.150.000 por el concepto saldo sanción o por sanción. ¿Sí? Volvemos acá a la grilla de documentos. Y aquí en la grilla de documentos entonces hay otros pagos. Un pago de 1.500.000 que hizo el 15 de noviembre del 2019. Igual si vamos y buscamos ese recibo 2013 aquí en documentos generados. 2013. Vamos a encontrar este recibo. Entonces este recibo de pago generó este formato interno 1074. Lo abrimos. El 1074 que se generó con base en ese segundo recibo me está diciendo, al momento en que se hizo el segundo pago, 15 de noviembre del 2019, usted me está debiendo por sanción 5 millones, por intereses 8.079.000, por impuesto 14.030.000. Pues vamos a aplicar conforme al 804 del Estatuto Tributario el total de pago, es decir, el 1.500.000. ¿Cómo se lo aplico? ¿Cómo se lo distribuyo? ¿Cómo lo imputo? 277 al concepto saldo sanción, 448 al concepto saldo intereses y 775.000 al concepto saldo impuesto. Me voy a la hoja 2 y en la hoja 2 aquí me dice los cortes de los intereses que se generaron con base en la declaración inicial y en la declaración de corrección. Y aquí abajo me dice cuánto aplicó. Entonces, a sanción a los 5 le aplicó 277. A 64 de intereses de ese corte le aplicó 64. O sea que ese corte quedó en 0. A los 146 le aplicó 146. O sea que ese corte de intereses quedó en 0. A los 149 le aplicó 149. Lo cual quiere decir que ese corte de intereses quedó saldado o quedó en 0. A los 148 solo le aplicó 89. Quiere decir que ese quinto corte no lo cubrió en su totalidad. ¿Sí? Y a los 6.030.000 le aplico solamente, y este es digamos, el saldo que se traía de la declaración inicial. Fíjense que aquí por ningún lado me está mostrando los 8 millones, que es el mayor valor de la declaración de corrección. Me trae ese es el saldo que quedó del impuesto de la declaración inicial una vez se aplicó el primer pago, 6.030.000, y le aplicó 775. ¿Sí? Entonces,
Ese fue el 1073. Algo que no les he dicho, y es que la obligación financiera, ella genera intereses moratorios, y esos intereses moratorios los plasma o los registra en un formato interno que se llama 1077. Entonces vamos a buscar el primer pago. El primer pago fue el recibo 1989. Entonces lo buscamos acá en documento generado, buscamos el recibo 1989 y aquí vamos a encontrar, miren, un formato modelo 1077 que se llama causación de intereses. Entonces voy a abrir un PDF de estos formatos para explicarle cómo la obligación calcula los intereses o cómo calculó para esta obligación esos intereses. Entonces abrimos el PDF. Formato 1077, causación de intereses. La fórmula que está utilizando es interés moratorio, la que les decía, capital por tasa de usura, bueno, tal por 3 dividido 300 por n, y la tasa de usura es 29.73. ¿Por qué? Porque resulta que ese recibo de pago 19.89 que se hizo o se efectuó el 5 de octubre del 2019, pues ahí estaba vigente el cálculo de intereses moratorio con base en la tasa de usura disminuida en 2 puntos. Y se hacían cortes por cada mes, es decir, por las tasas de usuras que regían para cada mes. Entonces, por eso es que yo aquí veo, con este recibo 1889, veo varios 1079. Miren, 1, 2, 3, hay varios, miren, varios. Entonces, vamos, abrimos el primero. Este fue el que se generó para el primer corte. Entonces ella me dijo, cogió el impuesto de la declaración inicial, 7 millones. Y le liquidó intereses, ¿desde cuándo? Lo veo en la hoja 2. Me voy a la hoja 2 del 1077. Y entonces aquí me dice, mire, desde el 18 de octubre del 2017, recuerden que esta es la fecha que tenía ese contribuyente para pagarme su impuesto de renta del año 2016. ¿Hasta cuándo? Me voy a la hoja 1. Hasta el primer corte, ¿sí? Entonces, como para ese entonces las tasas de usura regían por mes, las tasas de usura han cambiado. Hemos tenido vigencia de trimestrales y las más recientes en la mensual. Entonces, aplicamos para cada mes la tasa de usura vigente. Entonces, resulta que para el mes de octubre del 2017, la tasa de usura disminuida en 2 puntos era de 29.73%. Entonces, la obligación cogió los 7 millones, le calculó desde el 18 de octubre del 2017, me dice que son 13 días, hasta el 31 de octubre, 13 días. Sobre una base de 7 millones, le da 34.000 pesos de interés, ¿sí? Entonces, este es el formato, repito, que el CIE de obligación financiera genera para cuando calcula intereses moratorios. Ahí queda plasmado, quedan registrados los intereses moratorios que se calcularon, repito, para ese entonces, por cada mes, es decir, por cada mes en que se tenía una tasa de usura. Como eran diferentes, entonces había que hacer cortes por cada mes, repito, dependiendo la tasa de usura que se tenía vigente para ese mes. Ya hoy en día, le decía yo al inicio de la charla, que se calcula el interés moratorio con una sola tasa. En estos momentos, con la tasa de interés bancario corriente, entonces quiere decir que yo solamente voy a generar un corte desde la fecha de vencimiento que se tenía para pagar hasta la fecha del pago o hasta hoy. Es decir, con una tasa de interés bancario corriente vigente al momento del pago o vigente a la fecha en que estoy haciendo el cálculo.